El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos cada día desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Compartimos con ustedes la primera de hoy, martes 18 de octubre de 2016. Con fuertes críticas de docentes y estudiantes, el gobierno realiza hoy el operativo de evaluación Aprender 2016. Consiste en una prueba a los alumnos de sexto grado de la primaria y del último año de la secundaria de todas las escuelas públicas y privadas del país. La principal crítica es que se trata de una prueba estandarizada, es decir, igual para todos, y que no respeta los diferentes contextos de las escuelas de distintos lugares del país. En declaraciones a Informativo Farco, la especialista Diana López Cardona, colombiana, criticó este tipo de evaluaciones que son iguales a las que se aplican en otros países como por ejemplo México, Colombia o Chile. Para nosotros la evaluación tiene que ser cualitativa, tiene que ser procesual, tiene que ser colaborativa, colectiva. Aquí hay una evaluación que se hace directamente hacia el estudiante y una encuesta que se le va a hacer a los docentes, parece. Pero no va a haber una retroalimentación, no va a haber coevaluación. Para nosotros la heteroevaluación, es decir, la combinación entre evaluación individual, colectiva y digamos y de intercambio es la que genera una información que te puede decir hacia dónde va el proceso y una evaluación que sea pertinente. No es suficiente con que la prueba se le cambie el nombre de saber, como se le llama en general, en Colombia se le llama la prueba saber. No es suficiente con que le cambies el nombre de saber a aprender para que cambie el sentido de la evaluación. Es la misma, la puedes ver, las cartillas son exactamente las mismas. Entonces no se corresponde con esta realidad nacional. Diana López Cardona, magíster en educación, investigadora, ella es colombiana, lleva años estudiando el tema en nuestro país, en América Latina. Para ella uno de los riesgos de este tipo de evaluaciones como las que se está realizando hoy en las escuelas de todo el país es que terminan favoreciendo a la educación privada. Cuando lleguen los resultados a las escuelas y empiecen a mostrar comparativamente y competitivamente una escuela con otra, ahí va a empezar la discriminación frente a unas escuelas y las otras. Lo que ha ocurrido en el resto de América Latina es que las escuelas privadas tienden a acomodarse a esas evaluaciones, entonces empiezan una suerte de entrenamiento a sus estudiantes para que en las evaluaciones les vaya bien y las escuelas públicas empiezan a mostrarse en detrimento. Y esto, en lugar de aumentar el presupuesto para la educación pública, termina convirtiéndose en una excusa para decir que la escuela pública no sirve, para decir que los docentes no tienen, el nivel que deberían tener y que por eso, van a tener que ser evaluados en una prueba específica. Y vienen todas esas cosas que, como te digo, ya se han dado en México, en Colombia, en Chile. Y como decíamos, esta evaluación que realiza hoy el gobierno tiene el rechazo de los gremios docentes. Hoy, por ejemplo, va a haber paro en Neuquén, en Santa Cruz, en Río Negro. También van a parar gremios docentes en Chaco y en Misiones. Algunas delegaciones del sindicato bonaerense SUTEBA, también el gremio de profesores universitarios CONADU Histórica, para realizar hoy y mañana una jornada de lucha contra el operativo Aprender 2016. Y los estudiantes van a realizar también en algunos lugares del país acciones de protesta. Así explicaba su rechazo la integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata, Sofía Arispe, en declaraciones a nuestros compañeros de Raíces Rock. Claramente en algunos colegios lo que vemos es un retroceso en materia de inclusión educativa que se venía llevando a cabo a través de algunos programas.
tuvimos muchos colegios donde los cupos de los comedores escolares disminuyeron, digo, esta propaganda que veíamos en las calles de la ciudad de La Plata, que habían duplicado el presupuesto para comedores escolares, duplicaron el presupuesto, pero disminuyeron los cupos. Por lo tanto, había muchos chicos que ya no pueden comer en la escuela y que en su casa lamentablemente no tienen para comer. Sí, la verdad es que el ajuste ya lo estamos viendo y entendemos que este plan y este programa va a ser un puntapié para poder seguir ajustando en las escuelas. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. El gobierno nacional buscará esta semana la media sanción a la ley que impondrá el voto electrónico en todo el país. Será uno de los temas a tratar en la sesión de la Cámara de Diputados prevista para mañana. La mayoría de los especialistas aseguran que el voto electrónico pone en riesgo el secreto del voto, es difícil de controlar, solo puede hacerlo una minoría de expertos que tampoco dan un 100% de certeza. Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, expresó sus críticas a este sistema que se quiere imponer en nuestro país. En Alemania fue declarado inconstitucional. Aquí lo aplaudimos con alegría y entusiasmo, porque es fácil y rápido. El otro argumento que usan los promotores, fácil y rápido, primero, fácil debería ser de auditar, fácil debería ser para que el ciudadano participe, fácil debería ser proteger los derechos de los ciudadanos. Fácil no es una cláusula constitucional en términos de derechos políticos. Rápido tampoco es una condición constitucional en términos de derechos políticos. En términos de derechos políticos debe ser secreto, que no lo es, debe ser universal, y en la universalidad se incluye la capacidad de entender y de votar de manera informada, esto no lo es, y debe ser auditable por parte de cualquier ciudadano, esto no lo es. Entonces, las condiciones que repiten casi como un mantra los promotores del voto electrónico son una falta de respeto a la ciudadanía. Declaraciones a Informativo Farco de Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre. Ella también asegura que este sistema de voto electrónico, que está incluido en la reforma política, reforma electoral que impuso el gobierno, facilita además la posibilidad de hacer fraude electoral. A quienes están todo el tiempo llenándose la boca con que el sistema actual es fraudulento, los invito a tratar de vulnerar una elección de modo tal de robarse, por ejemplo, un puesto ejecutivo. No hay en el sistema democrático argentino una elección presidencial en la cual el presidente no haya asumido con la legitimidad plena de los votos o con un derrotado quejándose en tribunales. Eso no ha ocurrido nunca en Argentina, salvo, bueno, los casos de proscripción de algún partido, ese tipo de cuestiones, pero en la cuestión de la emisión del voto no hay un registro de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible. Tenés que mover un aparato de fraude tan grande que si tenés la capacidad de mover ese aparato de fraude, también tenés la capacidad de ganar la elección limpiamente. En cambio, cuando vos informatizás, lo único que tenés que hacer es cambiar 2 o 3 líneas de código en un programa que escala en las 95.000 máquinas y que, supongamos, te roba 2 o 3 o 4 votos por mesa. Si logramos hacer eso, que no es una cuestión tan difícil de lograr en términos de informática, sería un fraude totalmente absolutamente difícil de detectar, y que, por ejemplo, hoy, si hubiéramos logrado esto, tendríamos otro presidente en la Casa Rosada. Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, en declaraciones a Informativo Farco. Recordemos, este tema va a ser tratado en la sesión de mañana de la Cámara de Diputados de la Nación. Y nos vamos ahora a Formosa, porque allí, como en otros lugares del país, los trabajadores del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también protestan por los recortes del presupuesto dispuesto por el gobierno nacional. Tenemos el informe de nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. El gobierno nacional sigue aplicando recortes presupuestarios y crece el malestar. En el interior de Formosa, el personal de APINTA, Asociación del Personal del INTA, en la seccional número 25 de El Colorado, donde se encuentra una de las estaciones experimentales del organismo nacional, realizó una manifestación en el acceso a las instalaciones locales. Los reclamos tienen que ver con un recorte que sería de más de 1.000 millones de pesos. Federico Miranda, jefe de la Agencia de la Extensión Rural INTA Formosa, habló con nosotros. Sí, efectivamente está habiendo un ajuste en los montos de los presupuestos que se han asignado a la institución. De hecho, el director nacional de INTA, el ingeniero Héctor Espina, ha emitido un comunicado interno para todo el personal, un video donde detalladamente explica cuáles son algunos de los aspectos preocupantes que se está teniendo a nivel institucional. Originalmente se había presentado un presupuesto de 6.400 millones de pesos, que era el presupuesto ideal, digamos, en condiciones óptimas donde la institución no tendría limitaciones desde el punto de vista presupuestario en la operación. Y sin embargo el presupuesto elevado al Congreso de la Nación fue de 5.112 millones, lo cual representa una pérdida importante entre lo que se presupuestó y de lo que se le va a asignar a la institución. Miranda habló sobre el impacto que generaría este brutal recorte en todas las sedes del país. En este sentido, obviamente hay aspectos que preocupan. Uno es el tema salarial, otro es el tema de los contratos que tiene la institución y demás, que son preocupantes. Esto afecta a combustible, insumos, movilidad del personal y demás. Los ensayos requieren costos, el equipamiento, hay equipamiento que se tiene que mantener, hay equipamiento que se tiene que comprar. El INTA es un organismo estatal dependiente del Ministerio de Agroindustria. Para el gobierno que lo quiere mutilar, el resultado del trabajo del INTA le permite al país alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales. Reportó para Farco desde Formosa Guillermo Guillén de la Nueva 98.1. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. La expresidenta Cristina Fernández alertó sobre el fuerte endeudamiento que está generando el actual gobierno. Lo hizo durante uno de los actos por los 71 años del 17 de octubre de 1945, realizado ayer en Buenos Aires y del que participó por videoconferencia desde Santa Cruz. Para colmo, este endeudamiento no es un endeudamiento que permita decir nos capitalizamos a través de obras de infraestructura, de represas, de usinas nucleares, no. Es endeudamiento para sostener gasto corriente y fundamentalmente una bicicleta financiera que se está comenzando a producir como otrora, con capitales, con dólares que vienen de afuera, se pasan a pesos, como no hay restricciones para fondearse, van a pesos a Levax con unas tasas que no existen en ninguna parte del mundo y van generando una formidable deuda que alguien en algún momento tendrá que pagar. ¿Adivinen quién? No va a ser la banca extranjera, no van a ser el gobierno que lo está tomando, van a ser los millones de argentinos y argentinas, sus hijos y sus nietos, que van una vez más a haber hipotecado su futuro y por qué no su presente. En Rosario comenzó un nuevo juicio contra represores de la última dictadura. Tenemos el informe de nuestro compañero Leo Garbosa desde Aire Libre Radio Comunitaria. Buen día, audiencia de Farco. 10 represores comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario en lo que constituye la tercera etapa de la causa Guerrieri. En la misma se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en centros clandestinos de detención que estaban bajo la órbita del segundo cuerpo del ejército con sede en la ciudad de Rosario. En total, hay 47 víctimas, de las cuales 25 permanecen desaparecidas y que estuvieron detenidas en los centros clandestinos de La Calamita, la Quinta de Funes, la Intermedia, Escuela Maniasco y la Fábrica Militar Domingo Mateu. Hablamos con Nadia Schuchman, abogada de la agrupación Hijos y querellante en la causa Guerrieri 3. Las expectativas que nosotros tenemos es las máximas penas para todos, sí. Para todos los que tienen imputados homicidios, no todos tienen imputados homicidios, pero bueno, de los que no tienen ya 5 de ellos, recordamos, ya fueron condenados a perpetua en Guerrieri 1. En este último tiempo hay claramente por parte del Estado, digamos, una voluntad política de poner trabas y de abandono hacia las políticas públicas en relación, digamos, a las políticas de memoria, verdad y justicia desde distintos lugares, digamos.
tanto quitando recursos en distintas áreas del Estado que son sensibles para nuestro trabajo, digamos, a el mensaje, por ejemplo, del secretario de Derechos Humanos de la Nación, que dice que deben estar con domiciliaria. Eso, digamos, esos mensajes del Poder Ejecutivo rápidamente, digamos, el Poder Judicial los toma. Entonces llegamos a situaciones extremas como teniendo que estar peleando que a Ecolás no le den domiciliaria con informe de los médicos que decían que perfectamente podía seguir esa entendida, y pese a eso los jueces igual lo querían mandar a su casa. Las audiencias demandarán aproximadamente 4 meses y abordarán acusaciones de homicidio agravado, tormentos y privación ilegítima de la libertad. Los 10 acusados son el ex teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, los ex militares Juan Daniel Amelón y Jorge Alberto Fariña, los integrantes del personal de inteligencia Walter Salvador Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y el ex comisario Rodolfo Daniel Isach, este último detenido hace 4 años. Reportó para Farco Leo Garbosa, FM Aire Libre 91.3 de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy martes 18 de octubre de 2016. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo